proteínas del ADN. Son lo primero que se le ocurrió a la proteína del ADN. Después, Oswald en 1944 descubrió el ADN como material hereditario, que se hereda. ¿Por qué se dice que se hereda? Que pasa de generación en generación. Pero no digo, a ver, el papá directo a la mamá, o el papá directo al hijo, sino puede ser abuelo, no sé, el dato bien importante. Luego, en 1952, Marta y Alfred, andamos con la Marta, ¿no? Alfred y Marta confirmaron que el ADN es el material genético, como material, pero no descubrió qué forma tenía, si tenía 3 hélices, 4 hélices, cómo era su estructura química, solamente descubrieron como material genético. Digo, sí, este tiene genes que vienen de herencia. Ya en 1953, Watson Crick descubrió el modelo de la doble hélice. Hasta ahí llegamos y dijimos, bueno, se descubrió el código genético, tiene doble hélice, es material hereditario, y todos lo vieron y llevaron como final del modelo de Watson Crick, de que ganamos la teoría. Hasta ahí estamos, ¿no ves? El descubrimiento. Si preguntaran, ¿quién fue el primero que descubrió el ADN? Sería mala pregunta. ¿Quién descubrió la proteína del ADN? Fue Frege, en 1968. Pero ya el modelo de la doble hélice fue en 1993 o 4 ácidos nucleicos. Ahora, ahí esto quiero que sepan un poquito. Los ácidos nucleicos son macromoléculas. No son micros, son macromoléculas. ¿Formadas por qué? Por cadenas de nucleótidos, como decía su compañero. La unidad básica del ser humano, ¿qué se llama? ¿La unidad básica del ser humano? ¿Ah? Célula. La unidad básica del ácido nucleico. Porque son varios nucleótidos. Entonces están formados por cadenas de nucleótidos que almacenan, transmiten y expresan la información. Almacena, transmite. No es el ADN que transmite, pero vamos a ver quién transmite. Y expresa la información genética. ¿Necesaria para qué? Para que funcione esa célula, para que tenga crecimiento y para que se reproduzca. Entonces, esa es la función de los ácidos nucleicos. Cuando hablo de ácidos nucleicos, estoy hablando del ADN y el ARN. Conjunto, no solo estoy hablando de ADN. ¿Sí? Entonces, los ácidos nucleicos, ¿qué son? Macromoléculas formadas por cadenas de nucleótidos. ¿Qué hacen? Almacenan, transmiten y expresan la información genética. ¿Para qué? Para que funcione, para que crezca y se reproduzca la célula. Ahora, existen dos tipos de ácidos nucleicos. El ADN y el ARN. ¿Qué es la diferencia el uno del otro? ¿Por qué se diferencia? Por su hélice, pero en su composición química por el azúcar. No se va a olvidar. El ADN tiene desoxirribosa, que es un azúcar, carbohidrato. Y en cambio el ARN tiene la ribosa, que es un carboazúcar, es el carbohidrato que compone el ADN. Ahí están las funciones principales de ambos. Almacena información genética, transmite la herencia biológica. ¿Qué más hace? Dirigir la síntesis de proteínas, o sea que sintetiza proteínas y regula la expresión genética. Ahora, ¿de qué están formados los ácidos nucleicos? ¿No? Eso sería la unión de nucleótidos. Cuando ahora digo, ¿cuál es la unidad básica de los ácidos nucleicos? No, nucleótidos. Esa es su unidad básica. ¿Y qué es un nucleótido? Hay algo que les deja la luz adelante. ¿Cuál es?
¿Qué es? Entonces, ¿por qué está formado? Dice un nucleótido. Primero, cuando ustedes hablaban, les preguntaba qué era el ADN, muchos dijeron que era el que tenía el ácido genético, que vamos a considerar el nucleótido, que tiene el ribo, que tiene un azúcar. Son tres componentes básicos. Un grupo fosfato, no se van a olvidar, pero acá tiene su verbo. Ahí está. Que tiene un grupo fosfato, ¿sí? Un azúcar que se llama pentosa y tiene una base nitrogenada. Estos tres forman un nucleótido. ¿Cuál es la composición química de un nucleótido? Un grupo fosfato, una azúcar llamada pentosa y una base nitrogenada. ¿Sí? Ahora, el nucleótido es la unidad estructural básica de los ácidos nucleicos, tanto está en el ADN como en el ARN. Está formado por tres componentes, lo hemos dicho, ahí están nombrados. ¿Sí? Ahora, cuando tiene un grupo, solo un fosfato en su composición, ¿qué se dice? Cuando es uno, en química, después dos, uno, monofosfato. Hay que se unen dos bifosfatos, trifosfatos. Entonces, dependiendo cuántas unidades, cuántos fosfatos se unen a los nucleótidos, se nombran. ¿Sí? ¿Les he pasado esta imagen a ustedes? No. Ahorita si no me voy a olvidar. Me voy a pasar ya, pero vamos avanzando. Todas estas imágenes quiero que ustedes las vayan leyendo. Miren. Ustedes van a seguir ahí. En el caso, por ejemplo, de los ejemplos, un nucleótido, acá observan ustedes ahí, o si no lo van a ver en su celular, dice nucleótido, base nitrogenada, pentosa y ácido nucleico. Cuando tiene uno, es el adenilato unido a una adenina. Ahora, cuando le pregunte, cuando tengo yo unida una adenina, ¿qué se llama ese nucleótido? Adenilato. Esa es la fórmula química. ¿Por qué? ¿Qué significa AMP que hemos dicho acá? Que tenía solo un fosfato, es un azúcar monofosfato. Ahora tenemos toda esta línea que ustedes van a ver en la parte lila, es el ARN. El ARN se diferencia del ADN por lo siguiente: su base es nitrogenada. El ARN tiene adenina, el ADN también tiene adenina. El ARN tiene guanina, igual el ADN. Citosina, también el ADN. ¿Qué le diferencia? Que el ARN tiene uracilo, pero el ADN que tiene timina. Esa es la gran diferencia entre los ácidos nucleicos. Ahora, ¿cómo se forman, dijimos, esos ácidos nucleicos? La base nitrogenada, cuando se une a la pentosa, que les he mostrado anterior, cuando esa base nitrogenada se une a la pentosa, ¿qué va? Más un fosfato, ¿qué va a formar? Un nucleótido. Vuelvo atrás y digo, cuando esta base nitrogenada se une a una pentosa y un grupo fosfato, me va a formar un nucleótido. Ok. La unión de muchos nucleótidos, ¿por qué enlaces están unidos? Pregunta química. Por los enlaces fosfodiéster. Ese es el enlace, no son, hay enlaces de puentes de hidrógeno, han escuchado ustedes, pero en este caso es fosfodiéster, para luego formar, ¿qué cosa? El ácido nucleico. Ahora, ¿qué es una pentosa? Se lo estoy explicando a este de acá. Solo vamos a hablar de esta pentosa de acá, ¿sí? Esa pentosa
Es un monosacárido que de 5 carbonos. Su fórmula es carbono 5, hidrógeno 10 y oxígeno 5. Este azúcar pentosa, dice, es un azúcar simple, por eso es monosacárido, que forma parte de los nucleótidos y de los ácidos nucleicos. La ribosa está presente en el ADN y el ARN. Sí. Desoxirribosa, la diferencia en el ADN, y el ARN era ribosa, pero la ribosa es la base de los dos, solo que el ADN tiene la desoxirribosa. Entonces, ¿esta pentosa está presente en ADN y ARN? Sí. Sí. Su estructura, la pentosa, tiene forma cíclica. ¿Cuántos carbonos dijimos? 5. Ahora, esta pentosa, esto es lo que le diferencia en el tema del ADN y el ARN. El ADN en esta molécula de hidrógeno es cuando se une. La diferencia clave, mire, este carbono tiene un hidrógeno, pero en el carbono 2 y la ribosa que tiene un oxidrilo. Esa es su gran diferencia química. Que la ribosa, que es el ARN, el carbono, la unida a un oxidrilo. En cambio, en el ADN, el carbono 2 está unida a un hidrógeno. ¿Están quedando claritos? Voy a poner examen de fórmulas químicas. Este examen ya les dije más química. Están hablando de química médica. ¿Sí? Entonces, la pentosa unida a una base nitrogenada más un fosfato, ¿qué forma? Nucleótido. Creo que me digan ADN. Ahora, ahí está la gran diferencia. Miren, este es el ADN, el verde, y vámonos con el ARN. ¿Qué se llama el ADN? Ácido desoxirribonucleico. Eso significa en su molécula que dice ADN. Y el otro es ácido ribonucleico. Azúcar. ¿Qué azúcar tiene el ADN? Desoxirribosa. ¿Y el ARN? Ribosa. Las bases nitrogenadas del ADN, adenina, timina, citosina y guanina. En cambio, el ARN, adenina, uracilo, citosina y guanina. Si yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia de las bases nitrogenadas entre ADN y ARN? ¿Ya? ¿Y el otro qué? No me van a colocar aquí en general, yo solo me escuchan por la pregunta, ¿cuál es la diferencia de las bases nitrogenadas de un ADN y un ARN? El ADN que tiene una timina y el ARN uracilo. Número de cadena, esta es cadena doble, que van a fijarse luego el ADN. ¿No ven? Todo el mundo ve el formato del ADN. En cambio, el ARN tiene generalmente más simple, pero es más tridimensional. O sea, que tiene casi forma de 3 unidos, pero sin forma. En cambio, el ADN es como que se entrelazara 2 hélices. ¿Dónde se localiza el ADN en núcleo y mitocondrias? En cambio, el ARN en núcleo y citoplasma. Función. ¿Qué función tiene el ADN? Almacenar la información genética. Pero el ARN, ¿qué hace? Sintetiza a la proteína. ¿Quién había descubierto la síntesis proteica del ADN? ¿Qué año? Estabilidad, ahora acá. Es muy estable el ADN y el ARN es menos estable. Les voy a comentar esto. Cuando nosotros pasamos, usted no creo que pasa en biotecnología, ¿no? Sí pasa. ¿No pasa? Escucha. Son pues enriquecidos ustedes en la carrera. Biotecnología en la Gabriel René Moreno nos pasaba el doctor Tanto, que ahora me acuerdo. Y hasta ahora sigue pasando clases. ¿Qué pasó? Que nuestro examen de ese año de biotecnología era que podás extraer el ADN. Si no extraías el ADN, por más que tengas tu nota de 100 en teoría, no valía. Así es igual. Y el ADN
para extraer el código genético es un procedimiento en laboratorio que no podés ni moverte, tenés que medir un pH exacto, una temperatura exacta, que no podés cambiar de temperatura, o sea que tiene que estar en una temperatura ahí continuamente. ¿Qué teníamos que hacer? Por eso digo que ustedes tienen que tener más empeñito. Si lo están haciendo bien, yo no estoy hablando, no lo conozco, pero era la materia en la mañana y teníamos que ir nosotros, éramos 4, nos hacían grupos de 4, mañana, tarde, noche, cada 2 horas teníamos que registrar. Y no solo en la mañana, teníamos que ir en la tarde y teníamos que ir hasta el final de la noche hasta que hiciera el laboratorio y el otro día tempranito. ¿Por qué? Porque había 2 fechas de exámenes y nos pasamos por grupo porque se hace por el método de luminiscencia. Había un equipo que nosotros metíamos, se metía la prueba del extracto, si te salía el color azul fosforescente, que ya hayas extraído el ADN, y si no te salía nada, todo negro, ya está, chao, que tenías que hacerlo por lo menos en 5 meses, porque todo era casi mecánico, por procedimiento, no como ahora que lo hacen. Inclusive ahora el código genético no te sale en 10 días, o 5 días. Entonces, ¿qué pasó? Faltando, creo que éramos el grupo 4, mi compañera de los nervios, así como estuvo el ensayo que santo, digamos, ¿no? Se tropezó. O sea, ¿te das cuenta de eso que pasó? Todos llorábamos de miedo. Miedo porque el doctor nunca gritaba, pero con él era y perder un año, porque si perder un año no podías hacer tu internado, ¿no? Igual que ustedes, me imagino. Perdés un año, no podés ni postularte para la tesis o te quedas haciendo tesis, ¿no? ¿Qué pasó? Y dice que después hay que pasar segunda instancia, pero era corto tiempo. ¿Qué pasamos? Increíble, aunque ustedes no crean, ahí en la Venezuela, donde es el Cabanico, éramos nosotros todos los días haciendo, le pedimos al doctor que nos dé la fórmula más rápida que podía salir en un mes. Hemos estado casi el mes entero viviendo en la universidad. ¿Por qué? Porque no había eso. Es claro, conocía porque éramos chicas éramos chicas responsables. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Que tenían que ver resultados. Y ahí me acuerdo, cuando ahora yo acordaba para leer y yo digo, la temperatura es un pilar fundamental en el pH. Lo bueno es que el pH el ADN se renaturaliza, o sea, puedes volverlo a formar. Que significa que si ese código genético vino el calor y el pH lo destruyó, volvés a controlar ese pH y esa temperatura, vas a volverlo a reestructurar. Pero para eso se debería estudiar y nosotros éramos tan que no sabíamos eso. ¿Qué hicimos? Vimos con mi compañera agarró todo, y lo botó al baño. O sea, no salimos bien, por eso la poca falta de conocimiento nos puede hacer tropezar. Podíamos tener de agarrar el mismo, aunque no la estructura, pero podíamos internalizar, pero no sabíamos. Entonces, extraer un código genético aquí, como era esa que nos va a pasar. ¿Aquí hay una materia que dependan así ustedes? Ahora, de que tienen que presentar un producto, si sale o no, y pasan, si no, no. Están teniendo oportunidades a troche y guachi con la materia. Entonces, esos valores. Entonces, el ADN es más estable que el ARN. Ambos se renaturalizan, ambos se reestructuran. Si yo descontrolo la temperatura y los pH, se destruyó, ¿lo puedo volver a estructurar? Sí. Sí. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Ok, vámonos ahora. Hemos hablado, acá voy a ir. Hemos hablado de este grupo azúcar, ¿no ven? Hemos hablado de esta pentosa. Ahora vamos a hablar de esta base nitrogenada. La base nitrogenada. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Se clasifican en 2. Pirimidinas y purinas. ¿Cuántas se clasifican? En 2. Las purinas tienen doble anillo. Las pirimidinas tienen anillo simple. Si ustedes observan, ¿cuáles son las purinas? Adenina y guanina.
Y las pirimidinas son 3, citosina, timina y uracilo. La guanina siempre se une con la citosina, se lleva mejor con esta, por eso ambas están presentes, ¿no ven? El ADN y el ARN. ¿Y se aparea con quién la guanina? Con la citosina. En cambio, esta adenina se puede aparear ¿con qué? Con la timina o con el uracilo. En el examen les voy a colocar guanina con timina, falso o verdadero. Un ejemplo. Por eso que les estoy explicando. La guanina se une con la citosina y la adenina, timina y uracilo. Con dos bases nitrogenadas de las pirimidinas. Entonces, estas al unirse van a formar el código genético. Acá abajito, en lo que les he pasado, les he puesto un ejemplo para elementos de base. Adenina y timina, adenina y uracilo en ARN. Ahora, ¿dónde se localizan el ADN? Se les nombra de acuerdo a su localización. En células eucariotas. ¿Este qué es? Cloroplasto, la célula animal de cloroplasto. Ya, en el núcleo, el 99% del ADN, ¿dónde se encuentra? En el núcleo. Acá está ¿cómo es su forma? ¿Qué forma tiene el ADN? Doble hélice. En la mitocondria, ese se llama ADN nuclear. El ADN mitocondrial, el que se encuentra dentro de la mitocondria. Y el cloroplasto en células vegetales se llama ADN cloroplástico. El ADN entonces se encuentra en núcleo, en mitocondria y en cloroplasto en los vegetales. Tuve la oportunidad de ir a Brasil. Qué cosa más impresionante. ¿Alguien ha ido? No ha ido a museo. Pero el museo tiene una cosa linda de la medicina. Esta célula así, pero, escucha, parece una maqueta general hermosa. Está con todo y cómo se realiza la mitosis, la meiosis, el músculo, todo lo que te queda. No hay así, no viene de medicina. Hermoso, hermoso. Genoma humano. Ahora, el genoma humano es toda la información genética de una persona. Ese genoma, un conjunto de genes. Entonces, ese gen que lleva la información genética. ¿Cuántos pares de cromosomas tenemos? 23. ¿Cuántos cromosomas en total? 46. Aproximadamente 3.200 millones de pares de bases y cerca de 20.000 genes codificantes tiene el ser humano. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes creen que somos perfectos? ¿Somos perfectos o no somos perfectos? ¿Usted es perfecto? ¿Somos perfectos? Ya, el joven, es perfecto. Imperfecto, ¿usted es perfecta o imperfecta? Perfecta. ¿Vos sos perfecta o imperfecta? No sabes si sos perfecta o imperfecta. No, blanco o negro. ¿Perfecto o imperfecto? Perfecta. ¿Usted? Perfecta. A ver, un varón, ¿usted? Perfecto. Todos somos perfectamente perfectos. Hay de aquel que ha dicho que no es perfecto. ¿Quién es el que no es perfecto? ¿El otro imperfecto? Allá. Y los que han respondido internamente que son imperfectos, están ustedes diciendo que Dios es imperfecto en su cosa que hace. Dios nos hizo tan perfecto, y no significa que usted es perfecto porque es moreno, que es blanco, que es bajo, que es alto. No.
cada cosa que hizo Dios al ser humano lo hizo tan estructurado y no hay un hombre en este mundo que haya hecho la cosa más perfecta. A ver, dígame a ver. Ni la teoría evolucionista. Hay hombres que se parecen a monos físicamente, pero no son perfectos, no son perfectos. Dios hizo la cosa perfecta, así que por favor, porque acá en adelante, cuando alguien me pregunte, Esa es directa. decir soy perfecto. En imagen y semejanza. Pero ahora, yo no estoy hablando ahora cómo sos emocionalmente, cómo sos con tu compañero. Ay, somos niños. ¿No es? Pero nosotros, cuando hablamos de código genético, somos perfectos. ¿Cuándo hay una imperfección en tu código genético? ¿En qué caso? Disonomía, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué se llama? Los niños con síndrome de Down. ¿Sí o no? Sí. Yo también soy perfecto. Solo que hubo problemas. Pero ustedes hacen nada casi. ¿Alguien tiene síndrome de Down? ¿Has visto lo último que salió, que me llegó al corazón y hablando de eso, ahora cuando yo iba a la caja de la mañana, siempre me pongo a escuchar algo del teléfono que sale en Facebook, ¿no? Y ahí hablaba cómo su papá le reprendía a una niña con síndrome de Down por ayer que estaba haciendo la niña, no sé si habían visto, un jarrón, pintando bonito y decía, ¿qué estás haciendo? Y la niña la veo sentada desde los dedos, estaba manejando. Y ahora es la mejor empresaria de todo cada persona ahora se clasifica como personas especiales, porque Dios quiso de que ellos evolucionen más en algo. Ustedes han visto a un cieguito que tiene más desarrollado el tacto, o el que no tiene la manito, tiene desarrollado más un pie, porque evolucionan esos miembros. Entonces siempre las cosas son perfectas. No todas, ¿no? Ya ven, ¿en qué sentido? Hasta ahí. Entonces, el código no se va. Secuencia de ADN, ahí vemos. La secuencia genética está determinada por el orden. Y miren cuál es el orden. Adenina, timina, a ver, quiero que me digan. A ver, esta señorita de café, ¿cómo se llama? Ahí. Y David. ¿Dónde está? ¿Qué se llama esto? Adenina. Más fuerte. Vamos a empezar así, ¿ya? Usted va a ir para allá. Sí. Usted. Adenina. ¿Otro? ¿Se sigue? ¿No lo he hecho? Ajá, eso. Ok, esa es la secuencia que debe ir en orden. Si no está ese orden, ya fallamos en otra palabra. ¿Sí? Ese es el orden de la secuencia de ADN. Porque los cambios que hay en estas fases, ¿qué va a ocurrir? Mutaciones, enfermedades genéticas, variación biológica. ¿Qué es mutación? ¿Has escuchado del COVID? El virus del COVID, el coronavirus, ¿ha empezado a mutarse? Sí. ¿Qué es la mutación? Cambia su estructura de qué parte? En el código genético. ¿Sí? Va cambiando su estructura química en su código genético. Entonces, eso es lo que ha pasado con el código. Recuerdo eso del COVID, alguien está con el COVID, en eso es experiencia. El COVID ahí sabíamos y estábamos en la caja y como el ser humano somos bien chauceros.
igual, ¿ves? Entonces el COVID, ¿qué provocaba? Inflamación. Y esto empeoró la situación. Y donde los médicos empezaron a caer, enfermeras y médicos, y se abrió un área donde era el cuarto piso donde yo estaba en cirugía, ese era el área donde manejaba, y cuando todo, dice, no, la nutricionista cuarto piso ya no va a ir al domo, va a subir acá y va a ver a todos los médicos y no sé qué. Pucha, ¿yo qué hago? Como siempre me gusta hablar con las personas, agarré el doctor, ¿usted va a dar su celular? Sí, la pena, no tengo cansado. Sus números, anoté y en un grupo de WhatsApp. Entonces le dije, vamos a entrar en el desayuno, en la merienda, está todo el tiempo ahí. A ver, le dije, yo les voy a escribir en este grupo y les mandaba de Dios, les mandaba todo, hice hacer video de hablando de la nutrición y tirarles pues esos ánimos, ¿no? Y de ahí era la carta. Como ustedes son médicos, pidan lo que quieran. Les ponían cartas así, digamos, 2 platos que quieran, ya llamaba ya la chef que lo prepare y les entregue. Entonces, de mi modo, pero no dije yo, no me importa, yo no voy a atender, que me importa, yo me voy y cuido mi vida. No. Ustedes lo mismo, ustedes son áreas de salud, tienen que dar su vida por otros pacientes porque para eso están estudiando o se la van a ver el modo de cómo hacer. Entonces pasó y al final después ya el COVID era pues nuestro pinky, digamos, ¿no? Porque ya sabíamos que pasando un tiempo tenías que restablecerte, pero murieron mucha gente en ese tiempo. Y ver todo el tiempo que la gente pasaba llorando, perdiendo sus familiares, se va a entrar pánico, sí, pero ese pánico tiene que ser controlado. ¿Quién le da seguridad al paciente? Le da seguridad. Imagínense que el médico va con miedo, el paciente peor que ya va a morirse, ahí estamos mal. Entonces, la parte de medicina no solo es bioquímica, no solo es anato, no solo es fisio, que es humanidad, empatía. Eso, ¿sí? No se olviden de eso. ¿Estamos hasta ahí? Ya estamos cerca. 2 cositas más. Desnaturalización del ADN. Tienen que, ¿no? Ya. El ADN, hablamos al inicio que se desnaturalizaba. ¿Quiénes provocan la desnaturalización? Este es un ADN nativo que tiene doble hélice, hermoso. Miren, ahí, 2 cadenas están unidas por puentes de hidrógeno en base complementaria. ¿Qué dice? Ahora, agentes del calor, los cambios de pH, los agentes químicos, por ejemplo la urea, los rayos UV, ¿pueden alterar el código genético? Sí. Cuando está una mujer embarazada, ¿se recomienda que vayan a sacar fotocopia? No. ¿Se recomienda que le hagan una tomografía? No. Nada que sea válido. ¿Por qué? Porque puede descontrolar o desnaturalizar el código genético. Y dense cuenta, se les hace que ahora la desnaturalización se separan las cadenas, en otra palabra se rompe, y ahora, si fue por el calor y volvemos a tener una temperatura estándar y volvemos al pH inicial, ¿se puede renaturalizar? Sí, se vuelve a unir el código genético. ¿Sí? En cambio, esta es la diferencia del ARN. El ARN tiene forma tridimensional, o sea, miren esta forma. Yo le pongo 1, 2, 3, tridimensional. Esta también se altera por el calor, por el pH, por el exceso de urea, por el rayo UV. ¿Y qué hace? Se vuelve lineal. Y una vez se vuelve lineal, también se renaturaliza, recuperando nuevamente su estructura, controlando el pH, controlando la temperatura y no estar presente en presencia de luz UV. ¿Sí? Entonces, las consecuencias, ¿qué son? Cuando tenemos esos efectos secundarios ambientales, pérdida de estructura tridimensional, alteración funcional, disminuye la síntesis proteica porque el ADN, ¿qué función cumplía? Sintetizar proteína y el ADN almacenar código genético. Las temperaturas elevadas son la causa del cambio extremo de pH y las sustancias químicas. Y gracias. ¿Entendieron hasta ahí? Me van a leer más de esto, que ustedes lo tienen en el libro. ¿Están preparados los jóvenes que tienen que disertar?
Ya esto ya. Ya. Ya estuvo. Olvídate.